Bienvenidos a este canal que lleva por título, De la transición hasta hoy. En este relato de introducción, exploraremos cómo España logró superar su pasado autoritario, cómo se forjó una democracia sólida, y el legado que ha dejado este proceso en la sociedad actual. Es una historia de esfuerzo, diálogo y esperanza que sigue inspirando y enseñando lecciones valiosas sobre la importancia de defender la libertad y la convivencia. La transición política en España es uno de los procesos históricos más fascinantes y determinantes del siglo XX en Europa. Fue un periodo marcado por la superación de una dictadura de casi 4 décadas y la construcción de un sistema democrático que ha perdurado hasta nuestros días. Esta historia es, sin duda, épica, llena de desafíos, tensiones, acuerdos y momentos clave que transformaron el país. Permíteme llevarte en un viaje detallado por este proceso, desde sus inicios hasta la actualidad. La transición política en España es considerada uno de los procesos históricos más fascinantes y determinantes del siglo XX en Europa, y por qué su legado sigue siendo tan relevante hoy en día. La fascinación de la transición española. La transición política en España es un caso único en la historia europea por varias razones. En primer lugar, fue un proceso que logró superar una dictadura de casi 40 años sin una ruptura violenta, algo poco común en contextos similares. A diferencia de otros países que vivieron revoluciones o guerras civiles para derrocar regímenes autoritarios, España optó por una vía pacífica y negociada. Este enfoque, conocido como la transición pactada, permitió que las élites del franquismo y las fuerzas democráticas encontraran puntos de acuerdo para construir un nuevo sistema político. Este proceso no fue fácil ni lineal. Estuvo lleno de tensiones, incertidumbres y momentos críticos que pusieron a prueba la voluntad de los actores políticos y la sociedad española. Desde el asesinato de Carrero Blanco en 1973 hasta el intento de golpe de Estado del 23F en 1981, la transición estuvo marcada por episodios que podrían haber truncado el proceso democrático. Sin embargo, la capacidad de diálogo, el pragmatismo político y el liderazgo de figuras clave como el rey Juan Carlos I y Adolfo Suárez permitieron superar estos obstáculos. La superación de la dictadura. La dictadura de Francisco Franco, 1939 a 1975, dejó un legado profundamente autoritario y represivo. Durante casi 4 décadas, España vivió bajo un régimen que suprimió las libertades políticas, persiguió a la oposición y centralizó el poder en torno a la figura del caudillo. La sociedad española estaba dividida entre los vencedores y los vencidos de la guerra civil, y el franquismo perpetuó esta división mediante la represión y el control ideológico. La transición no solo implicó la desmantelación de las estructuras políticas del franquismo, sino también la reconciliación de una sociedad fracturada. Fue un proceso de sanación colectiva en el que se buscó superar el trauma de la guerra civil y la dictadura. La Ley de Amnistía de 1977, que liberó a los presos políticos y permitió el retorno de los exiliados, fue un paso simbólico en esta dirección. Sin embargo, este enfoque también dejó heridas abiertas, como la falta de justicia para las víctimas del franquismo, un tema que sigue siendo controvertido hoy en día. La construcción de un sistema democrático perdurable. Uno de los mayores logros de la transición fue la creación de un sistema democrático que ha perdurado hasta nuestros días. La Constitución de 1978 es el pilar fundamental de este sistema. Fue el resultado de un amplio consenso entre las principales fuerzas políticas, desde la derecha de la UCD y Alianza Popular hasta la izquierda del PSOE y el PCE, así como los nacionalistas catalanes y vascos. Este espíritu de consenso fue clave para asegurar la legitimidad y estabilidad del nuevo régimen. La Constitución estableció un sistema parlamentario, reconoció las autonomías regionales y garantizó los derechos y libertades fundamentales. Fue un texto innovador y flexible que permitió adaptarse a los cambios sociales y políticos de las décadas siguientes. Además,
la transición sentó las bases para la integración de España en Europa, un proceso que ha sido fundamental para el desarrollo económico y político del país. Una historia épica llena de desafíos y momentos clave. La transición española es una historia épica porque estuvo llena de desafíos que pusieron a prueba la capacidad de los líderes políticos y la sociedad para construir un futuro en común. Algunos de los momentos clave incluyen: 1. La muerte de Francisco Franco, 1975. El fallecimiento del dictador abrió un periodo de incertidumbre sobre el futuro de España. ¿Continuaría el régimen o habría un cambio hacia la democracia? 2. La Ley para la Reforma Política, 1976. Esta ley, impulsada por Adolfo Suárez, permitió la convocatoria de elecciones libres y fue refrendada por los españoles en un referéndum. 3. Las elecciones de 1977. Las primeras elecciones democráticas desde 1936 marcaron el inicio de una nueva era política. 4. La Constitución de 1978. Su aprobación en referéndum consolidó el sistema democrático y sentó las bases del Estado de las Autonomías. 5. El 23F, 1981. El intento de golpe de Estado fue un momento crítico que puso en peligro todo el proceso, pero también demostró la fortaleza de la democracia. El legado de la transición hoy. Hoy, la transición sigue siendo un referente en la historia de España y un ejemplo para otros países que buscan transitar de regímenes autoritarios a sistemas democráticos. Sin embargo, también es un tema de debate. Algunos critican que el proceso dejó cuestiones pendientes, como la falta de justicia para las víctimas del franquismo o la insatisfacción de algunos nacionalismos periféricos. Otros argumentan que el consenso de la transición ha dado paso a una polarización política que amenaza la estabilidad del sistema. En cualquier caso, la transición política en España es un testimonio de la capacidad de un país para superar su pasado y construir un futuro en común. Es una historia que sigue inspirando y enseñando lecciones sobre la importancia del diálogo, el consenso y la defensa de la democracia. Permíteme llevarte en una serie de vídeos en un viaje detallado por este proceso, desde sus inicios hasta la actualidad, para comprender cómo España logró transformarse y qué desafíos sigue enfrentando hoy. Nuestro próximo vídeo ya entra en materia de lo que va este canal, con el título de El franquismo y sus contradicciones, 1939 a 1975.